Yo creo que hay que presionar a los políticos para que pacten, pero no es una cuestión solo de periodistas, es la expresión de la sociedad civil. Es la sociedad civil la que está reclamando en cualquier reunión en la que entres, es igual que sea una reunión de una celebración navideña, de una fiesta familiar, de una reunión de trabajo o de cualquier índole, todo el mundo está reclamando que haya mayor responsabilidad por parte de los políticos. Y yo creo que los periodistas tenemos la obligación de canalizar esa demanda popular y de hacerle saber a los políticos que tienen que resolverlo, y si no, tienen que dejar paso a otros, probablemente de su mismo partido, porque no vamos a alterarlo, pero gente que sea capaces de anteponer los intereses del país a los intereses de su partido y, por supuesto, a los intereses personales. Yo creo que la historia reciente de España demuestra que hubo personas que, viniendo unos del exilio, viniendo otros del franquismo, viniendo otros desde el independentismo o el nacionalismo catalán en aquel momento, hace 42, 43 años supieron ponerse de acuerdo y alcanzar una constitución democrática que ha servido por más de 40 años y probablemente con las reformas oportunas, porque todo es necesario, el edificio constitucional revisarlo, seguirá viviendo y siendo útil unas décadas más. Si aquella generación fue capaz de pactar la Constitución, si aquella generación de políticos fueron capaces de llegar a lo que se llamó entonces los pactos de la Moncloa, porque España tenía una crisis galopante, una inflación absolutamente desbordada, como ahora no nos podemos ni comprender que se pudiera vivir en esas circunstancias, ¿por qué este mismo país, 40 años después, no es capaz de hacer lo mismo? Yo creo que es una cuestión bastante de calidad personal, es una cuestión de que esa generación de líderes actuales está llamado a tomar y mostrar su responsabilidad, o si no, dejar paso a otros. Pero España puede hacerlo, tiene gente para hacerlo y lo ha demostrado menos de un medio siglo atrás. Bueno, yo no soy quien como ciudadano para decirle ni a Pedro Sánchez ni a ningún presidente lo que tiene que hacer, ¿no? Ellos sabrán. Yo creo que la clave de la situación es sumar, a veces las sumas son difíciles, pero me parece que hay que escuchar, pero no es un tema de Pedro Sánchez, es de todos los políticos. Yo creo que este es un país que en general escuchamos muy poco, pero no solo escuchan poco los políticos a los ciudadanos, no solamente escuchan poco los directivos a sus empleados, tampoco, hay que decirlo autocríticamente, los periodistas escuchamos a nuestra audiencia. Conocemos la audiencia, sabemos si se vio más un programa, si se vio más otro, conocemos incluso una relativa y aproximada composición social, pero escuchar, yo creo que es la gran asignatura pendiente de este país y desde luego la base del diálogo es escuchar y desde luego comprender y también tener la valentía, la generosidad y el patriotismo de saber ceder en un momento determinado como resultado de esa escucha, como consecuencia, afortunadamente, de ese diálogo. Yo estaba siendo entrevistado en una emisora catalana, puedo decirlo, RACU, cuando llegó la noticia de que Manuel Valls quería presentarse al Ayuntamiento de Barcelona. Hombre, hubo una cierta rechifla general y digamos que algunos sectores independentistas dijeron en aquel momento, bueno, es un fracasado. Bueno, tengamos respeto, es el hijo de un inmigrante español que llega a Francia, aprende francés, es concejal de su pueblo, Évry, en las afueras de París, es alcalde, es diputado, es ministro del Interior, es primer ministro. Hombre, no es la imagen del fracaso, precisamente. Y todo eso construido por una persona que viene de un país de fuera y que ha sabido mantener esa identidad compartida entre Francia y España, incluso hasta en parte italiana por la familia de su madre. Cuando llegó a Barcelona todo el mundo dijo, bueno, ¿y qué va a hacer? Bueno, pues de momento evitó que hubiera
él y 2 votos más, evitaron que hubiera un alcalde independentista en Barcelona, que no es poco en aquella circunstancia, porque en los acontecimientos graves de ese mensaje tan tremendo, penoso, que daba Cataluña al mundo, pues por los incendios en las calles, de los contenedores, etcétera, ¿cómo hubiera sido si además de tener a un independentista activista, Torra, en la presidencia de la Generalitat, al otro lado de la plaza de Sant Jaume hubiéramos tenido a otro independentista, quizá menos activista, como Ernest Maragall? Por lo tanto, vino, se le vilipendió, pero ya prestó un gran servicio a la comunidad a la que pretendía servir, que era Barcelona. Yo creo que el futuro está abierto. En este bloqueo español, con este desplome de un partido que se aspiraba, se definía a que fuera de centro, pero después se radicalizó, conducido por Albert Rivera, con la incógnita no tanto de lo que vaya a hacer Inés Arrimadas, que es interesante y hay que seguirla, por lo menos está diciendo algo, pero sí con la debilidad de su propuesta, porque tiene solo 10 diputados, perdieron 47 en las últimas elecciones. Manuel Valls, pues no es descartable que pueda jugar algún tipo de papel, entre otras cosas porque quienes lo hemos escuchado en la UNED, y sobre todo cuando se le escucha durante una hora aproximadamente, vemos en él, como puede haberlo en otras personas, no es exclusivo, esos rasgos de hombre de Estado que muchas veces echamos en falta en otros dirigentes políticos españoles, que no es cuestión de edad, porque Felipe González fue presidente con 40 años y Aznar con 42 y Suárez con 44, es una cuestión de responsabilidad y de sentido del Estado. A mí en ese coloquio me ha parecido escuchar a una persona que tiene muy claro los límites constitucionales, que tiene muy claro la situación española y la francesa, pero sobre todo la europea. Y a mí ese europeísmo que ha mostrado, con pasión incluso, pues francamente me ha llenado de esperanza. Bueno, yo creo que España ha tenido mala suerte, porque cuando el gran Adolfo Suárez, que además de ser el piloto de la transición, decidió crear aquel partido, el Centro Democrático y Social, para que hubiera un partido en el centro que pudiera apoyar en un momento determinado al Partido Socialista, en otro momento determinado al Partido Popular, para que no tuvieran que depender de los partidos nacionalistas, con graves facturas económicas a cambio y con, desde luego, con arriesgadas cesiones de transferencias. La verdad es que en aquel momento la maldición supuso que Suárez pasó a ser, desgraciadamente, irrelevante, porque el Partido Socialista tenía mayoría absoluta o casi, le faltaba un diputado en aquel momento, y además le falló la salud. Años después, Albert Rivera reconstruyó un partido que tiene mucho mérito y durante 13 años entregó su vida, hasta personal, a crear un partido que cuando tuvo la posibilidad, y entonces sí que eran necesarios sus votos, y existía la posibilidad para haber gobernado después del 28 de abril de 2019 en España con Pedro Sánchez, o por lo menos haber permitido el gobierno, tuvo la iluminación de tratar de desbancar y convertirse en el líder de la derecha española, y se volvió a frustrar esa posibilidad. No sé si es exactamente una maldición, pero yo creo que hay que seguir perseverando, sabiendo que es muy difícil, porque la tendencia en todo el mundo es a la polarización entre las fuerzas políticas, y hoy tienen mucho más éxitos los que se ponen en un extremo y son muy radicales, es igual que sea por un extremo o el otro del arco parlamentario, que los que tratan de construir desde el centro. Pero yo creo que la construcción del centro, incluso por progresistas como Manuel Valls, que se define como un progresista y que no deja de ser un socialdemócrata en este momento sin partido, o personas que procedían de ese centro que trataba de reconstruirse, como Inés Arrimadas, pues es posible que puedan depararnos algún tipo de salida política que desgraciadamente no lo vamos a ver de forma inmediata, porque acabamos de vivir unas elecciones y porque no queremos nadie imaginarnos los resultados que se podrían producir si se convocan unas terceras con el hastío generalizado y desde luego con un cansancio de la ciudadanía que exige, y lo deja claro en cada intervención pública que escuchamos, lo hemos escuchado aquí también,
que ya no podemos volver a este afán de batir el récord Guinness de ver quién hace más elecciones legislativas en un país, porque serían las quintas en 5 años, y esto pues es bastante insoportable.